Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores, los amigos que siguen nuestros comentarios. Hoy tendremos un invitado muy especial en nuestro programa. Nos acompaña una inteligencia artificial súper avanzada, diseñada para responder preguntas complejas y ayudarnos a profundizar en temas importantes como el que trataremos hoy. Así que prepárense porque tendremos una conversación informada llena de datos interesantes sobre el consumo de alcohol en los cristianos y la Biblia. Bienvenido, inteligencia artificial. Gracias por la bienvenida. Estoy emocionado de estar aquí. Hoy exploraremos un tema muy relevante. El consumo de alcohol y su relación con las enseñanzas bíblicas puede ser un tema delicado, y es importante abordarlo con respeto y claridad. Así que, ¿por dónde te gustaría comenzar? Bien, la primera pregunta que tenemos es si es pecado tomar vino o alcohol. Esa es la pregunta básica que vamos a dar comienzo y la pregunta que siempre nos han hecho. Es una gran pregunta y muy común. La Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, pero advierte sobre la embriaguez y el abuso. Por ejemplo, en Efesios 5:18 se nos dice que no nos embriaguemos, ya que eso lleva a la depravación. Así que el enfoque está en la moderación y la responsabilidad. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, no tengo ningún tipo de opinión, ¿verdad? Simplemente que la Biblia no lo prohíbe, pero vamos a explorar más información sobre ese tema más adelante. Tengo otra pregunta. ¿Hay demonios que influyen a que una persona tome alcohol? Es un tema interesante. Algunas tradiciones cristianas creen que hay fuerzas espirituales que pueden influir en el comportamiento humano, incluyendo el consumo de alcohol. Sin embargo, la Biblia no menciona específicamente demonios que inciten a beber. En cambio, enfatiza la lucha interna del ser humano y la necesidad de discernimiento. Sería interesante explorar cómo diferentes comunidades interpretan este concepto. ¿Te gustaría profundizar en alguna perspectiva específica? Sí, más adelante vamos a hacer algunas preguntas sobre eso. ¿Es pecado para un cristiano consumir alcohol o vino, verdad? Si lo hace con moderación. Según la mayoría de las enseñanzas cristianas, consumir alcohol con moderación no se considera pecado. La clave está en la actitud hacia el consumo y el contexto. Si se hace de manera responsable y no se lleva a la embriaguez, muchas personas creen que está permitido. Es importante que cada cristiano examine su propia conciencia y sus circunstancias. ¿Crees que esto podría variar según diferentes denominaciones? Tal vez podría variar, ¿verdad? De los contextos, podría variar. Ahora, ¿qué diferencias existe entre la embriaguez y el consumo moderado de alcohol según la Biblia? La diferencia entre embriaguez y consumo moderado es clara en la Biblia. La embriaguez se refiere a perder el control debido al exceso de alcohol, lo que puede llevar a comportamientos destructivos. En cambio, el consumo moderado implica disfrutar de una bebida sin perder el control ni afectar negativamente a uno mismo o a los demás. La Biblia destaca la importancia de la moderación y la autodisciplina en este tema. ¿Te gustaría explorar ejemplos específicos de la Biblia sobre este asunto? Sí, me puedes dar, quiero que me des un ejemplo breve. Claro. Un ejemplo se encuentra en Salmos 101, que dice que no mirarán con envidia al vino cuando brille su color en la copa. Este versículo sugiere que el vino puede ser disfrutado, pero advierte sobre los peligros de ser influenciado por él. Otro ejemplo es en Primera de Timoteo 5:23, donde Pablo aconseja a Timoteo que tome un poco de vino por su salud, lo que muestra que el consumo moderado puede ser aceptable. ¿Qué te parece este enfoque? Bien, si es bíblicamente, si lo dice la Biblia, ¿verdad? Muchas personas pueden tener diferentes opiniones sobre esos versículos, ¿verdad? Y podrían tener, ¿verdad? Diferentes opiniones. Exactamente. Las interpretaciones pueden variar según la cultura y la tradición de cada persona. Algunos pueden ver esos versículos como una aprobación del consumo moderado, mientras que otros pueden tener una visión más restrictiva.
Es importante mantener un diálogo abierto sobre estos temas y considerar las perspectivas de los demás. ¿Tienes alguna otra pregunta relacionada con esto? Sí, tengo algunas otras preguntas. ¿Por qué algunas denominaciones cristianas prohíben completamente el consumo de alcohol? ¿Por qué? Algunas denominaciones prohíben el consumo de alcohol debido a preocupaciones sobre sus efectos negativos, como la embriaguez y sus consecuencias en la vida personal y comunitaria. También se basan en principios de autocontrol y abstinencia, queriendo evitar cualquier apariencia de mal. Esta postura a menudo se asocia con la búsqueda de un estilo de vida más saludable y moralmente responsable. ¿Te gustaría discutir alguna de estas denominaciones en particular? No, no quisiera, ¿verdad? Las denominaciones eh, sobre ese particular. Ahora, tengo una pregunta bien importante. ¿Existe bíblicamente o, ¿verdad? En el ámbito espiritual un demonio de beber alcohol? Bob, parece que la pregunta se cortó. ¿Te refieres a si hay un demonio asociado con el alcohol o la embriaguez? Sí, a eso me refería. ¿Entendido? La idea de un demonio del alcohol no aparece directamente en la Biblia, pero algunas personas creen que hay fuerzas espirituales que pueden influir en el comportamiento humano, incluyendo la adicción. En general, se enseña que las luchas con el alcohol son más sobre la naturaleza humana y el autocontrol que sobre una influencia demoníaca específica. ¿Te gustaría profundizar más en esto? Sí, me gustaría profundizar más en esto. Este, dime algo adicional. Perfecto. La idea de fuerzas espirituales influyendo en el comportamiento puede variar entre diferentes tradiciones cristianas. Algunos creen que la adicción al alcohol puede estar relacionada con una falta de fortaleza espiritual o con problemas no resueltos. La Biblia nos habla de la lucha contra el pecado y las tentaciones, lo que algunos interpretan como una batalla espiritual. Por otro lado, otros argumentan que la adicción es un problema de salud, más que un tema espiritual. La comunidad cristiana a menudo ofrece apoyo, tanto espiritual como práctico, para ayudar a quienes luchan con el alcohol. ¿Te gustaría discutir cómo algunas iglesias abordan esta problemática? Sí, me gustaría. ¿Qué opinión tienes? Creo que es importante reconocer que la lucha contra el alcoholismo puede tener tanto componentes espirituales como físicos. Las comunidades de fe pueden ofrecer apoyo emocional y espiritual a quienes enfrentan esta batalla. A veces el acontecimiento no eran sem. Sin embargo, también es esencial buscar tratamiento profesional, ya que la adicción es una enfermedad que necesita atención especializada. La combinación de ambos enfoques es muy poderosa. ¿Qué piensas tú sobre esta idea? No, la idea es espectacular cuando las iglesias, ¿verdad? Ofrecen servicios y ayuda a este tipo de personas con este tipo de adicción. Ahora, vamos a la Biblia. ¿Cómo se interpreta el primer milagro de Jesús al convertir el agua en vino en relación con el consumo de alcohol en la Biblia? Esto de las bodas de Caná, etcétera, etcétera. El primer milagro de Jesús, donde convierte el agua en vino en las bodas de Caná, es un pasaje significativo. Muchos lo interpretan como una muestra de que el vino puede ser un símbolo de alegría y celebración. Algunos argumentan que al hacer vino de buena calidad, Jesús estaba legitimando el consumo moderado de alcohol en un contexto festivo. Sin embargo, otros ven el milagro más como un acto de compasión y un mensaje sobre la abundancia de la gracia de Dios. La interpretación puede variar, pero en general se considera que este milagro no promueve el abuso del alcohol, sino que resalta la importancia de las celebraciones y las relaciones. ¿Cómo ves tú esta interpretación? Excelente, excelente. Muy bien, gracias por la aportación. Ahora, la pregunta que te hago, ese vino que Jesús hizo en las bodas de Caná, que muchos cristianos dicen que no tenía alcohol ese vino que Jesús, el agua que Jesús convirtió en vino? La mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que el vino en el contexto de la Biblia, incluyendo el milagro de las bodas de Caná,
contenía alcohol, aunque su contenido podía ser menor que el vino moderno. En la cultura de la época, el vino era una bebida común y se usaba en celebraciones. La referencia al vino como algo de calidad en ese milagro sugiere que era apreciado y respetado. Sin embargo, algunos argumentan que Jesús pudo haber hecho un vino sin alcohol, pero eso es menos común. ¿Qué piensas sobre la opinión de que el vino podría no tener alcohol? Bueno, muchos, ¿verdad? Argumentan, muchas veces nos ha enseñado, muchos predicadores han dicho que ese vino no tenía alcohol, pero yo, ¿verdad? Dando una lectura sobre el vino en esa época, pues casi todo el vino en menor escala o mayor escala, siempre, ¿verdad? En el proceso de fermentación, pues produce alcohol. ¿Es cierto ese pensamiento? Sí, es cierto. En la antigüedad, el proceso de fermentación del vino generalmente producía alcohol. Aunque el vino podía ser diluido con agua para reducir su contenido alcohólico, el vino que se consumía en las bodas y celebraciones en esa época normalmente contenía alcohol. Por lo tanto, la idea de que el vino de Jesús no tenía alcohol es más bien una interpretación que algunos adoptan para argumentar contra el consumo de alcohol en general. La mayoría de las evidencias apuntan a que el vino de Caná, al igual que otros vinos de la época, sí tenía un contenido alcohólico. Otra pregunta es, ¿qué factores culturales influyen, ¿verdad? Si nos puedes dar la información, ¿qué factores culturales influyen en la forma en que diferentes iglesias cristianas ven el consumo de alcohol hoy en día? Los factores culturales juegan un papel importante en cómo las iglesias cristianas ven el consumo de alcohol. En algunas culturas, el alcohol está hasta asociado con celebraciones y festividades, lo que puede llevar a una actitud más abierta hacia su consumo moderado. Sin embargo, en otras culturas, el alcohol puede estar vinculado a problemas sociales, como la adicción y la violencia, lo que genera una postura más restrictiva. Además, la historia de cada denominación, así como sus tradiciones y enseñanzas, también influyen en estas perspectivas. Por ejemplo, algunas iglesias históricas pueden enfatizar la moderación, mientras que otras adoptan una postura de abstinencia total. La educación y el contexto social también afectan cómo se aborda el tema dentro de cada comunidad. ¿Tienes en mente alguna cultura o denominación específica que te gustaría explorar más a fondo? No. Más adelante tendremos una conversación sobre eso. Está bien, cuando quieras podemos explorar ese tema en más detalle. Si tienes más preguntas o aspectos que quieras discutir sobre el consumo de alcohol y la Biblia, estoy aquí para ayudar. Sí, tengo otras dos preguntas adicionales, ¿verdad? Eh, Perfecto. ¿Cuáles son tus preguntas? ok, Estoy listo para responder. ¿es correcto que los cristianos usen su libertad para consumir alcohol o esto podría causar tropiezos a otros? Esa es una pregunta muy importante. La libertad que tienen los cristianos para consumir alcohol debe ser equilibrada con la responsabilidad hacia los demás. En 1 Corintios 8, Pablo habla sobre cómo el conocimiento y la libertad pueden afectar a otros, sugiriendo que si el consumo de alcohol puede causar tropiezos a otros, es mejor abstenerse en ciertas situaciones. La moderación y la consideración hacia los demás son clave. ¿Qué piensas sobre cómo se podría aplicar esto en la práctica? Yo creo que eso debería, ¿verdad? Hay que tener consideración con los hermanos. Si algún hermano entiende de que es pecado, pues respetar eso. Y si usted se da su copa de vino en ocasiones, pues abstenerse, ¿verdad? De tomar ese alcohol. Exactamente, es un enfoque muy considerado. Respetar las convicciones de otros es fundamental en la comunidad cristiana. La abstinencia en situaciones donde otros pueden sentirse incómodos muestra amor y respeto. Además, esto promueve un ambiente de unidad y apoyo. Es un principio valioso para vivir en armonía dentro de la comunidad de fe. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre este tema? Sí, tengo una pregunta. ¿Pueden los demonios poner pensamientos? Parece que la pregunta se cortó.
¿Quieres preguntar si los demonios pueden influir en el consumo de alcohol o en otro aspecto relacionado? Sí, la pregunta que quería hacerte es si los demonios pueden poner pensamientos en los seres humanos para que consuman alcohol o vino. Esa es una pregunta profunda. Muchas tradiciones cristianas creen que los demonios pueden influir en los pensamientos y comportamientos de las personas, incluyendo la tentación de consumir alcohol. Se argumenta que pueden aprovechar debilidades o luchas internas para llevar a las personas hacia decisiones perjudiciales. Sin embargo, también se enseña que cada individuo tiene la responsabilidad de elegir y que la oración y la fortaleza espiritual son claves para resistir tales tentaciones. Es un tema que puede generar mucha reflexión. ¿Qué opinas sobre la influencia espiritual en las decisiones humanas? Bien, gracias por la información. Es muy interesante la pregunta que haces. Vamos a tratarlo más adelante en otro tema. Hemos culminado ya el podcast para esta ocasión. Quiero que me le des un consejo final a todos los creyentes y amigos que van a ver este video. Claro, aquí tienes un consejo final. Siempre busquen la sabiduría y el discernimiento en todas sus decisiones, incluyendo el consumo de alcohol. Recuerden que la moderación y el amor hacia los demás son fundamentales. Mantengan una relación cercana con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Y no duden en buscar apoyo en su comunidad de fe, que cada uno actúe de acuerdo a su conciencia y en respeto hacia los demás. Gracias por la conversación. Bien, gracias a todos los amigos que han estado con nosotros. Gracias por la paciencia con la inteligencia artificial que a veces interrumpía y hacía preguntas muy interesantes. Más adelante tendremos otras secciones con la inteligencia artificial. Que Dios le bendiga en abundancia. No olviden suscribirse a nuestro canal y leo sus comentarios sobre este tema tan importante. Bendiciones.